Ahora, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios y yo te invito a abrir tu Biblia en Evangelio según escribió San Juan, capítulo 9. Vamos a leer de los versos 1 hasta el 7. Evangelio según San Juan. Evangelio según escribió San Juan, capítulo 9, de los versos 1 hasta el 7, que dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Pasaje maravilloso, ¿no?, de la vida de Cristo, y por qué no decir de la vida, en la vida de este hombre también. Esta es una de las 7 señales que Cristo hace y que son registradas en el libro del Evangelio de Juan. Obviamente Cristo ha hecho muchas más señales que estas, pero Juan quiso como que destacar, ¿no?, en su Evangelio esta señal también, de entre otras 7 que Cristo presentó o enseñó en su ministerio aquí en la tierra. La primera señal ha sido la transformación de agua en vino, capítulo 2, versos 1 hasta 11. La segunda, la curación del hijo de un noble, ¿no?, en Juan capítulo 4, versos 46 hasta 54. La tercera señal ha sido la curación del paralítico de Betesda, en el capítulo 5, versos 1 hasta el 18. La cuarta señal, la multiplicación de los panes y peces, capítulo 6, versos 1 hasta 15. La quinta señal, cuando Cristo camina sobre el mar, capítulo 6 también, versos 16 hasta el 22. Y llegamos al capítulo 9 con la sexta señal maravillosa que Cristo presenta durante su ministerio sobre la tierra, que va desde el verso 1 hasta el verso 41. La séptima señal es obviamente en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, amigo de Jesús. Hoy nos centramos aquí en esta sexta señal, que la verdad es un episodio que pasa durante la fiesta de los tabernáculos. Eso queda claro para nosotros cuando leemos los capítulos 7, verso 10, por ejemplo, que dice: Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Verso 2 del mismo capítulo 7 dice: Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y luego el 10 dice que Cristo sube a la fiesta, no abiertamente, sino secretamente. Y luego, verso 37 también nos permite entrar en ese contexto de cuando esta señal, la sanidad del ciego de nacimiento, ocurre, ¿no?, en el séptimo día de la fiesta. Capítulo 7, verso 37 nos dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, este contexto, capítulos 7, 8 y 9, nos hablan del momento donde Cristo está
en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Ya muy cerca de su, casi como que finalizando, ¿no? Su ministerio sobre la tierra, y está ahí Cristo en esa fiesta. Y el texto nos dice, ¿no? Que se celebraba, no el texto, pero la historia de Israel nos dice que esa fiesta se celebraba para que Israel pudiese recordar los 40 años de peregrinaje en el desierto, donde el pueblo de Dios pasó andando hasta el momento donde Dios permite que ellos entren en la tierra prometida. Luego la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas era un recordatorio para que el pueblo pudiese tener en memoria la gran salvación que Dios había dado a su pueblo. Dios es ese Dios que nos quiere ver en fiesta también. Amén. Dios es un Dios de fiesta. Dios es un Dios de alegría, de gozo. Y ha establecido para su pueblo Israel estas fiestas para que Israel pudiese recordar la salvación que venía de parte de Dios. Cristo está también, de alguna manera, ahí participando de todo eso, celebrando. Y cuando Él está pasando, ¿no? Allí por Jerusalén, Él ve un hombre ciego de nacimiento. Y esa expresión da mucho que pensar, porque cuando Él ve al hombre ciego, la primera pregunta, ¿no? que aparece de parte de los discípulos es, verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿No? Esa era una de las cuestiones más, digamos así, no digo complicadas, más interesantes, ¿no? que los discípulos de Cristo ponen sobre la mesa. Ellos preguntan a Cristo, ¿cuál es la causa de esta ceguera? ¿No? Ellos no hacen esa pregunta directamente, sino la manera como preguntan nos permiten concluir que ellos están preguntando cuál es la causa de esta ceguera. Y la otra pregunta ¿es justo que un hombre sufra a causa del pecado de sus padres, ¿no? De las elecciones que sus padres han tomado en la vida, de aquello que sus padres, de la manera como sus padres han actuado? ¿Es justo que el hombre sufra? ¿O es justo que ese mismo hombre sufra consecuencias, entre comillas, ¿no? del pecado que ha cometido cuando estaba aún en el vientre de su madre? Sí, porque era este el entendimiento que algunos rabinos tenían sobre el sufrimiento humano, especialmente cuando uno nacía con un problema, con una discapacidad o, en fin, con algún tipo de minusvalía, ¿no? De modo que las preguntas que saltan a partir de este primer momento son justamente estas, ¿no? Y es interesante e importante dejar claro de inicio que las Escrituras hacen una relación, obviamente hacen una relación entre el pecado y la enfermedad. La Biblia nos enseña que el salario del pecado es la muerte, y todo lo que conlleva la muerte también, obviamente, ¿no? Y eso, la manera por la cual los discípulos preguntan, ¿quién ha pecado, este hombre o sus padres? Deja claro que su manera de pensar está muy asociada a la manera como pensaban los amigos de Job. Y también, de alguna manera, a la actitud de Jesucristo, por ejemplo, con el paralítico de Betesda, ¿no? Juan capítulo 5, verso 14, Jesús deja claro, después que sana al hombre, que él fuese, ¿no? Que él pasase a vivir su vida normalmente, pero
que él se cuidase, que no volviese a pecar. Vete y no peques más para que no te suceda algo peor. O sea, Jesucristo da ahí como que una pista, ¿no? De que muy probablemente la enfermedad de ese hombre, del paralítico de Betesda, en el capítulo 5, estaba muy asociada a un pecado que este hombre estaba cometiendo, que había cometido, o en el cual estaba encarcelado. Entretanto, Jesús sorprende a sus discípulos de una manera muy innovadora, ¿no? Cuando responde diciendo que la causa de que el ciego esté ciego, ¿no? No es necesariamente su pecado, ¿no? Y más que estar preocupado con la causa de las enfermedades, o con la causa del sufrimiento, o con la causa de las cosas que muchas veces ocurren a nosotros, necesitamos estar centrados en el propósito. Amén. En el propósito. Fíjate en eso para nosotros es muy importante. Porque a veces uno se centra demasiado en la causa. ¿Por qué estoy así? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué alguien me ha hecho? Estoy así porque alguien me ha hecho algo, ¿no? Y muchas veces nosotros nos perdemos buscando la causa, pero muchas veces nos encontramos cuando comprendemos y nos gozamos en el propósito por el cual estamos pasando lo que estamos pasando. La respuesta de Jesús está en el verso 3, 4 y 5. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo está diciendo aquí algo muy interesante. En el caso de este hombre, no hay necesariamente un enlace entre el pecado personal y el sufrimiento personal. Voy a repetir. En este caso específicamente, diferentemente, por ejemplo, del hombre, del paralítico de Betesda, ¿no? No hay necesariamente un enlace, un nexo de casualidad o de causalidad, mejor dicho, ¿no? Entre el pecado personal y entre el sufrimiento personal. En general, mis queridos y amados hermanos, el pensamiento religioso nos hace concluir que personas buenas hacen buenas obras y por eso merecen ir a los cielos. Personas malas, a su vez, hacen cosas malas y por eso merecen ir al infierno. El pensamiento religioso sigue una línea, y una línea que parece estar como que en carriles de tren, ¿no? Que se no desvían ni para la derecha ni para la izquierda mucho, ¿no? Pero ese es el pensamiento religioso. Lo más importante, nosotros podemos concluir eso de manera muy sencilla. Lo que es más importante para nosotros no es, repito, estar investigando muchas veces la causa del sufrimiento de uno, sino todavía comprender y gozarse en el propósito. Y el más grande ejemplo de esa verdad es la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es verdad que en el verso 4 Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Los versos 4 y 5, Cristo da a nosotros una verdadera, nos da un vislumbre, ¿no? De que
él mismo está enfocado en el propósito de su vida. Él sabe que va a sufrir, él no ha dado causa a su sufrimiento, él no ha cometido pecado, él no da razones, ninguna razón para que nadie le acuse de pecado, aunque alguien intente hacerlo, aunque los hombres, los sacerdotes, sus acusadores lo acusen de pecado, pero en verdad él no ha cometido pecado y no consiguen comprobar que él ha cometido pecado, y él tampoco se centra en su sufrimiento, él no se centra en las injusticias que cometen contra él, sino está enfocado en un propósito. Y su propósito es hacer las obras de aquel que le ha enviado. Su propósito es cumplir la voluntad del Padre. Su propósito es, mientras está en el mundo, ser luz para este mundo. Y eso cambia toda la perspectiva de la vida de Cristo Jesús. Y más que eso, enseña a nosotros cómo debemos enfrentar nuestra vida y en qué perspectivas debemos también centrarnos día tras día. Muchas veces, y es natural que suframos con algo que no hayamos provocado o que no sea culpa nuestra, pero es importante que nosotros comprendamos el propósito de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia, para que no nos perdamos. Cuando uno intenta buscar día tras día, investigar, perder tiempo, claro, algunas cosas son interesantes que sepamos para que no volvamos a equivocarnos, pero a veces invertimos demasiado tiempo en vano buscando encontrar la causa o la razón por la cual estamos pasando por lo que estamos pasando. ¿Por qué eso pasó conmigo? ¿Por qué eso sucedió a mí? Cuando deberíamos en verdad estar enfocados en el propósito de Dios para nuestras vidas. Se puede dar respuestas, mis hermanos, se puede, sobre la razón por la cual alguien ha nacido con una discapacidad, o porque un niño, por ejemplo, ha venido con una necesidad especial, o ha venido con una enfermedad. Se puede buscar porque alguien se ha muerto tan joven. Se puede buscar la causa de muchas cosas. Se puede. Pero, ojo, nosotros podemos encontrar respuestas biológicas, sociológicas, filosóficas. Podemos buscar y encontrar respuestas en la ciencia, pero es posible que perdamos la más importante de las respuestas, que es el propósito. El propósito. Y yo estoy seguro de que el sufrimiento que pasamos en esta vida no es randómico, no es aleatorio. Yo estoy seguro de que el sufrimiento que pasamos, la angustia que sufrimos muchas veces, no es sin significado, sin sentido. El dolor que muchas veces estamos sufriendo no es un dolor, por así decir, sin propósito. Hay algo ahí por detrás y nosotros encontramos el propósito de nuestro dolor, nuestra angustia. Encontramos el propósito del sufrimiento que pasamos muchas veces en la vida cuando nos unimos a Jesucristo. Cuando nos unimos a Jesucristo. Cristo se revela de manera poderosa a los que creen en Él. Si uno no cree en Cristo, no encontrará nunca propósito en su existencia. Y estará siempre perdido en sus angustias, perdido en su dolor, perdido en su sufrimiento. Pero cuando nos encontramos con Cristo es distinto. O mejor dicho, cuando Cristo nos encuentra, ¿no? Porque ha sido Cristo en esta historia que encontró a este hombre. Yo estoy seguro
de que Cristo está buscando una relación personal con cada uno de nosotros. Quizás porque es siempre Él quien toma la iniciativa de ese encuentro con nosotros. Quizás esté Él batiendo la puerta de tu corazón, a tu mente, hablando a ti de manera poderosa. Clive Staples Lewis, que fue el escritor de Crónicas de Narnia, ha dicho una cosa: Dios nos habla a diario, pero grita en nuestro sufrimiento. Así como Dios gritó, clamó, habló de manera fuerte en el sufrimiento de Cristo en la cruz, en nuestro dolor personal, Dios grita y quiere hablar con nosotros y comunicar algo nuevo a nosotros día tras día. Comunicarnos sentido, comunicarnos propósito, comunicarnos significado a todo eso que estamos viviendo. Pero para eso es necesario que nosotros decidamos vivir para Él y con Él. La actitud de Cristo en los versos 6 y 7 es muy interesante. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cristo hace una cosa que no es muy normal. Untó con lodo, ¿no?, hecho con tierra y saliva suya misma, ¿no?, los ojos del ciego para que pudiese ver. ¿Qué cosa, no? Hay aquí un misterio, ¿no?, sobre eso, ¿no? Además, no es solamente en esta oportunidad que Cristo actúa de esa manera. Cristo en otras oportunidades también pasó saliva, ¿no?, en las personas que quería sanar. Y es interesante que Cristo aquí unta los ojos del ciego. Así, y me gusta la interpretación, de entre tantas que hay, sobre esta actitud misteriosa, ¿no?, de Cristo. Pero me gusta la explicación que asocia esta actitud de Cristo al hecho de que así como Dios crea el hombre del polvo de la tierra, ¿no?, crea el hombre, parece que Cristo está aquí de alguna manera creando ojos o dando ojos nuevos a este hombre. No sabemos si este hombre nació sin ojos, o no sabemos si tenía ojos pero no veía, pero de alguna manera Cristo con esta actitud está rehaciendo este hombre, está dando a este hombre una nueva percepción de vida, está dando a este hombre luego una vida nueva, nuevos ojos. Acordaos de que en el verso 5 Cristo ha dicho: soy la luz del mundo. Y así como por medio de la luz nosotros podemos ver todas las cosas, por medio de Cristo este hombre ahora pasa a ver. ¿Comprende ahora la analogía, la comparación? Por medio de la luz vemos a todo. Si la luz se apaga, si no hay sol, nosotros no conseguimos ver nada. Porque la luz nos permite ver. Y por medio de Cristo, este hombre ahora pasa a ver. No están aquí, no son palabras sueltas, sino palabras llenas de significado y de sentido práctico en la vida de este hombre. Cristo, además de eso, manda al hombre a lavarse en el estanque de Siloé. Y es interesante porque la sanidad plena de este hombre está directamente asociada a la obediencia plena de este hombre. El hombre hasta este momento no estaba viendo, pero cuando se va al estanque de Siloé y se lava y vuelve viendo. O sea, su obediencia plena
a la persona de Jesucristo, promueve en él la sanidad plena. Gloria sea dada al nombre del Señor. Y ahí entonces este hombre entiende cuál es el propósito de su vida. Ojo en eso, por favor. El hombre entiende cuál es el propósito de su vida. Y el propósito de su vida es ser una señal inequívoca de que Jesús era el Mesías. El hombre tiene ahora un motivo, encuentra el motivo de su sufrimiento. Encuentra el propósito, mejor dicho, de su sufrimiento. Él sabe ahora por qué ha nacido de esta manera. Él sabe ahora por qué ha sufrido lo que sufrió. Él sabe, el hombre sabe. Y él encuentra en Cristo y con Cristo, aleluya, justamente eso, el propósito de su existencia. Y el propósito, repito, de su existencia es ser una señal inequívoca de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es el Mesías prometido, de que Jesucristo es aquel de quien los profetas hablaron. Aleluya. Quizás aquí esté la clave para que nosotros comprendamos el sufrimiento que pasamos muchas veces a diario. Nuestra vida necesita revelar. Nuestra vida necesita presentar, nuestra vida necesita ser una señal inequívoca de que Jesucristo es Dios. Y a veces cuán egoístas somos, porque estamos queriendo tan solamente el conforto, el consuelo para nuestras propias vidas. Y no admitimos muchas veces que Dios quiere obrar en nuestra vida de manera mucho más profunda. ¿Y sabe por qué no vemos? Porque nosotros seguimos ciegos. Seguimos centrados en la causa y no en el propósito. Jesús obró, y vamos a ver eso en los próximos versos, en un día a los ojos de los judíos inadecuado. Era un sábado. Sábado no se podía hacer ninguna obra, tampoco sanar a los enfermos. Incluso Jesús también utilizó un medio a los ojos de los judíos inadecuado, hacer barro y untar los ojos de los judíos. Había un escrito judío diciendo que en el sábado un hombre no podía hacer lodo con la saliva. ¿Qué cosa, no? Qué raro. ¿A qué nivel de prohibición llega la religión muchas veces? La tradición humana. De prohibir a los hombres de ser bondadosos unos con los otros y de la manera más tonta posible. ¡Qué tontería prohibir eso! Y Jesucristo en este aspecto es aquel que está diciendo, yo soy el Señor de todas las cosas. Yo soy el Señor del sábado. Yo soy aquel que legisla verdaderamente. Yo soy aquel que puedo romper las reglas humanas para establecer la verdad. Y Cristo hace justamente y obra justamente en un día aparentemente inadecuado, de una forma inadecuada, para bendecir y para hacer luz a aquellos que necesitaban de luz, a aquellos que necesitaban y que estaban en tinieblas. Interesante que Cristo hace eso a la luz, en un sábado de la fiesta de los tabernáculos, donde la gente solía ir al templo con jarras, ¿no? Con cacharros muy grandes para coger agua del estanque de Siloé, ir hasta el altar que estaba en el templo, derramar agua, lavar el altar, lavar las escaleras del templo. Y cuando hacían eso, el día, en este sábado incluso,
la fiesta duraba una semana y durante los días del primer día de la semana hasta el sexto día iban una vez al día, pero en el sábado iban 7 veces en este día, en el día de sábado. En el último día de la fiesta, luego un montón de gente está en el estanque de Siloé y Cristo envía a este hombre a lavarse justamente ahí en el estanque de Siloé para tornar público de que él había sanado, aleluya, un hombre ciego de nacimiento que era considerado una señal mesiánica que solamente el Mesías podría hacer y presentar, y más allá, aleluya, en un día de sábado, por medio de una manera inadecuada, para que todos viesen que Jesucristo es el Señor sobre todo y sobre todos. Gloria sea dada al nombre de Cristo. Cuando eso pasa, hay unas reacciones. De los versos 8 hasta el verso 34, pasan algunas reacciones. Y yo te invito a leer conmigo. La primera parte son el embate, ¿no?, que hubo entre los vecinos y el hombre nacido ciego. Versos 8 hasta 12 nos dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. El primer embate: los vecinos y el hombre nacido ciego. El hombre dice y delata, entre comillas, todo lo que Cristo ha hecho. Un día de sábado, un día aparentemente inadecuado, de un modo inadecuado, untar los ojos de un enfermo para sanarlo, ¿no? Luego el segundo embate, que está desde el verso 13 hasta el 17, los fariseos y el hombre nacido ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Mira que toda narrativa se concentra en la manera y en el día como Cristo actuó. 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué cosa grande aquí! Fariseos, como que querían inculcar en la mente de las personas que ese hombre no era de Dios. Pero ¿cómo no es de Dios si hace una cosa que solamente el Mesías podría hacerlo? El tercer embate está entre los judíos y los padres del hombre nacido ciego, del verso 18 hasta el 23. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Mira qué cosa, ¿no? Los judíos no creían que el hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Los mismos padres decían: nació ciego. Pero como ve ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Mira qué nivel de no aceptación
de parte de los fariseos, de los judíos, que no querían aceptar que Cristo había hecho un milagro maravilloso. Y más que eso, que era una señal poderosa de que Cristo era verdaderamente el Mesías, el Salvador de la humanidad, el prometido de Dios a las naciones. Gloria sea dada al nombre de Cristo. Señales poderosas, evidencias de las cuales no podemos abandonar, evidencias de las cuales nosotros no conseguimos dejarlas en blanco. No es posible. Cristo es el Mesías. Él es el aquel quien ha dicho que era el Salvador del mundo, el camino, la verdad, la vida, la resurrección y la vida, el buen pastor, el principio y el fin, el alfa y la omega, aquel que era, que es y que vendrá otra vez, el Dios entre nosotros. Y después el último embate, la multitud con el hombre nacido ciego, ¿no? Versos 24 hasta 34. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, es decir, jura por Dios, ¿no? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Qué respuesta maravillosa! ¿No? Los hombres querían acusar que Cristo era pecador. Y el hombre está diciendo, no lo sé, pero yo era ciego y ahora puedo ver. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Qué cosa y qué mal cuando la gente se niega a reconocer quién es Jesús, su poder y su obra. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es una provocación. Ese no sabemos de dónde sea. Y claro que sabían. Sabían porque estaban acompañando el ministerio de Jesús. Y cuántas señales Cristo ya había dado de que era el Mesías. Es una afirmación provocativa. Muchas veces la gente hace eso. Hace provocaciones cuanto a la verdadera identidad de Cristo Jesús. Y el hombre responde también de manera irónica, ¿no? Interesante, no sabéis quién es, pero a mí me abrieron los ojos, yo que era ciego de nacimiento. Y sabemos que Dios, verso 31, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Mira, desde el principio no se ha oído que a uno se abriese los ojos de que se abriese los ojos a uno que nació ciego. Era algo, ¿sabe? No hay palabras para describir, pero era algo que os dejaron estupefactos. Y que es una señal única. Si eso no viene de Dios, nadie podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Es interesante que muchas veces cuando Cristo actúa en nuestras vidas, transforma nuestro corazón, transforma nuestras mentes, mucha gente no lo acepta. Y no lo acepta porque la gente está presa, encarcelada en sus tradiciones. La gente está encarcelada en su cultura. La gente está encarcelada en el modo como Dios actúa. O como se dice como Dios actúa. O como se quiere encarcelar a Dios en un modelo, en una forma, en un cajón. Dios no cabe en nuestros cajones. Dios no cabe en nuestras mentes. Dios es mucho más grande. Pero esta historia da a nosotros evidencias de que Él es todopoderoso y Él actúa como quiere actuar.
Muchas veces la gente está encarcelada, como he dicho, en las tradiciones religiosas, en las tradiciones de sus familias, y muchas veces cierran a la obra de Dios, a la manera como Dios quiere actuar. Pero yo te animo, te desafío, te reto en esta tarde a entender que Dios actúa como quiere, porque Él es el Señor de todas las cosas. Incluso actúa en medio a nuestro sufrimiento para glorificar su nombre por encima de todo, para también traer a nosotros, aleluya, aleluya, escúchame, traer a nosotros el sentido verdadero de nuestra vida, que es revelar en nuestro sufrimiento y en cualquier circunstancias de nuestras vidas que Jesús es el Hijo de Dios. La gran lección viene ahora al fin. Versos 35 hasta el 41. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Interesante, ¿no? Esa pregunta. Parece que estamos del gran final, ¿no? Porque Cristo le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre ya está viendo. Y el hombre pregunta: ¿quién es Él? Para que lo conozca, ¿no? Para que crea en Él. Y aquí, mis hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones parecidas como la de este hombre ciego. Nuestros ojos han visto el favor de Dios hacia nosotros. Nuestros ojos han visto la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Pero es el momento de ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden enseñar. Llegó el momento, ¿no?, donde nosotros somos retados, desafiados a ver, no con estos ojos, y como dice un dicho, ¿no?, que la tierra ha de comer, y nosotros cristianos decimos, ¿no?, que serán arrebatados, gloria a Dios, porque creemos que Cristo está vivo, vendrá para buscar los salvos. Ver más allá de lo que estos nuestros ojos pueden enseñar. Hay muchos que reciben favor de Dios, no la gracia de Dios, pero no reconocen que ha sido el Señor quien ha hecho eso por ellos. Aquí reside una posibilidad. Es posible que uno pase a ver, es posible que uno reciba un milagro muy grande de parte de Dios y siga ciego. Qué malo es esto, ¿no? Cuando uno, más allá de recibir el favor, el milagro de Dios, puede seguir ciego espiritualmente. Obviamente no es el caso de este hombre, sino de las personas que estaban alrededor de este hombre. Verso 37 nos dice: le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. La misma respuesta que había dado a la mujer samaritana: el que habla contigo. Cristo se presenta a este hombre: yo soy el Hijo de Dios, yo que hablo contigo. Y él dijo: creo, Señor, creo, y le adoró. Gloria a Dios. Gloria a Dios cuando aquello que Cristo hace en nuestras vidas, aleluya, nos permite más que todo seguir creyendo en Él y seguir adorándole. Gloria a Dios. Gloria sea dada al nombre de Jesús por siempre. Y Cristo dice una cosa interesante en el verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que vean sean cegados. Los que no ven vean, los que no vean sean cegados. Todos nosotros deseamos la luz para que podamos ver. Pero aquellos que no desean la luz se quedan en tinieblas. ¿Sabes cuando la luz del sol brilla tan fuerte en la cara de uno que uno hace así?
pues la luz de Cristo brilló, la identidad mesiánica. El Hijo de Dios se presentó de manera tan clara que aquellos que estaban en tinieblas, anhelantes para ver, lo han visto. Pero aquellos que se creían, se quedaron cegados. Verso 40, ellos dicen, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? Obviamente que es una pregunta irónica de los fariseos. ¿Somos ciegos? Tú que te declaras Dios de Dios, está diciendo que somos ciegos. Y Cristo, de una manera también interesante, les responde. Bueno, ya que vosotros os creéis como gente que ve todo, como gente que sabe de todo, permanecéis en vuestro pecado, el pecado del orgullo espiritual. No necesito este Cristo, no necesito encontrar propósito para mi vida, no necesito de respuestas de Cristo para ser completo. Hay personas que tú vas a enseñar a ellas y ellas siempre tienen una respuesta. Ya lo sé. Eso ya lo sé. Ah, eso también ya lo sé. Gente que nunca está lista, preparada para aprender. Permanece ciega. Permanece ciego. Porque hay un orgullo presente. Gente que sabe muy poco de Dios. Conoce a Cristo muy poco y no ha entendido el misterio de lo que es ver a Cristo y conocer a Cristo personalmente. Dios nos revelará su propósito, el propósito de nuestra existencia en medio a nuestro sufrimiento, mientras nosotros reconozcamos nuestra ceguera. Mientras reconozcamos y comprendamos que solamente a través de Él y con Él y apegados a Él, la luz del mundo, aleluya, podemos y podremos ver todas las cosas. Sin Cristo tú no ves nada, porque Cristo es la luz del mundo. ¿Comprende lo que te digo? Sin Cristo no ves nada, porque Cristo es la luz del mundo. Necesitas luz para ver las cosas y necesitas Cristo para comprender la realidad de tu vida, el propósito de tu existencia. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra angustia no ha sido necesariamente provocada por Dios, pero es el ambiente, es la herramienta que Dios utiliza para manifestar su gloria, su presencia, su luz, su identidad en nuestras vidas. No sé cómo la gloria de Dios se manifestará en tu vida. No sé, porque nuestras historias son distintas, nuestras historias son diferentes, nuestras historias son cargadas de propósitos distintos. Pero de una cosa estoy seguro: si tu sufrimiento es físico como el de este hombre, quizás la gloria de Dios se manifieste en tu vida por una sanidad. Si tu sufrimiento es emocional, quizás la gloria de Dios
se manifieste en tu debilidad emocional. O quizás la gloria de Dios se manifieste en tu vida para que todo el mundo vea. Como está escrito en Habacuc, capítulo 3, versos 17 hasta el 19. Quizás la gloria de Dios se manifieste de modo que tú, como Habacuc, diga, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Quizás sea de esta manera. Pero de una cosa estoy seguro. Dios manifestará su gloria en tu vida. Recibe esta palabra en esta tarde en el nombre de Jesús. Dios manifestará su gloria en tu vida. Porque tu sufrimiento no es randómico. Tu sufrimiento encuentra sentido en la persona de Cristo Jesús. Y tu sufrimiento, aleluya, aleluya, Él es el ambiente donde en tu vida, para todo el mundo, así como pasó en la vida de este ciego, gloria a Dios, para todo el mundo, en tu vida y en tu sufrimiento, Jesús se manifestará como Hijo de Dios, como el prometido de las naciones. Él sufrió sin merecer, para que nosotros encontrásemos sentido en nuestro sufrimiento. Baja tu cabeza, cierra tus ojos. Yo voy a orar por ti en esta hora. Padre Santo y Eterno, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu palabra y te agradezco por tamaña revelación por medio de la sanidad de ese ciego de nacimiento, Señor. Una vez más, por esta historia, tú revelas tu cuidado, tu amor, tu gracia, tu poder y también un sentido de propósito en nuestras vidas, Señor. Te pido que así como este hombre encontró sentido para su existencia en medio a su sufrimiento, cada persona que escuche este mensaje en esta hora también encuentra en ti y en ese encuentro contigo, Señor, y en una relación profunda contigo por medio de la fe, como este hombre ha dicho, creo, Señor, y te ha adorado. Nosotros también, Señor, creamos y te adoremos. Creamos a ti, Señor, como Hijo de Dios y te adoremos a despeto de cualquier circunstancia de nuestras vidas, Señor. Dios, muchas gracias porque tu palabra ha sido revelada, alumbrada a nosotros en esta tarde. Y que encontremos, Señor, oh Dios, aleluya, que encontremos en esta relación contigo, en medio, Señor, al sufrimiento físico, emocional, espiritual, sea cual sea, de cualquier naturaleza, Señor, que encontremos, aleluya, el sentido de manifestar tu gloria. Porque vivimos para tu gloria, Señor, y tú has creado todo hombre y toda mujer para glorificar a ti. Porque solamente encontrando, Señor, este sentido en nuestra existencia encontraremos felicidad. Que no nos perdamos, Señor, buscando causas, sino que encontremos en ti el propósito. Te pido que en esta hora tú visites cada vida que está sufriendo. Te pido que en esta hora tú visites cada vida, Señor, que está pasando mala racha, Señor. Y te pido, consuela, tócalos, úntalos, Señor.
recríalos para gloria de tu nombre, Señor, y que cada uno obedezca tu dulce voz. Sí, Señor, obedezca tu dulce voz, Señor, para que pueda obtener sanidad plena. Que te obedezcamos plenamente para, Señor, aleluya, experimentar sanidad plena en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Y en la autoridad que hay en tu nombre, Señor, te pido, Padre, oh Dios, reprenda toda obra en contra de tu voluntad en cada vida, Señor. Reprenda la obra del diablo, porque has venido para deshacer las obras del diablo, Señor, en cada corazón. Que esta palabra genere fe, oh Dios, y que esta fe fructifique en cada vida, Señor. Aleluya, y que por medio del testimonio de lo que has hecho, otras vidas se rindan a tus pies y reconozcan a ti como Jesucristo, el Hijo de Dios. Así oro y te agradezco en el poderoso nombre de Jesús, que vive y reina hoy por siempre. Amén.